La Fundación Alicia es una fundación privada sin ánimo de lucro. Viene de los acrónimos Alimentación y Ciencia, Alicia, y trabajamos con el objetivo de que todo el mundo coma mejor, más sano, más sostenible y más bueno. Trabajamos un equipo multidisciplinar de personas vinculadas al ámbito de la alimentación, nutricionistas, tecnólogos de alimentos, químicos, antropólogos y obviamente gente de cocina, desarrollando distintos proyectos, siempre enfocando con rigor científico, con una metodología los proyectos y utilizando la cocina como herramienta. El libro de Cocinar con microondas es un reflejo de años de investigación de la Fundación Alicia de cocina al microondas, donde sobre todo lo que hemos trabajado son las bases de cómo cocinar, de cómo hacerlo correctamente para poder transmitir este conocimiento al público en general. Seguramente el motivo principal es el desconocimiento. Se trata de una caja donde nosotros abrimos una puerta, colocamos un alimento, apretamos un botón y de repente sale un producto cocinado. Este desconocimiento del utensilio seguramente nos ha llevado a utilizar el microondas, a dejarlo, ¿no?, como segundo plano para la función más básica y más común, que es el calentar. Para entender cómo funciona el microondas, lo primero que tenemos que entender es cómo se cuecen nuestros alimentos. Los alimentos se cuecen a través de energía que le transmitimos, que hace subir la temperatura, y esta temperatura genera agitación, ¿no?, en las moléculas de nuestros alimentos. Traducido a lo que conocemos, lo más común es la conducción, es la paella, ¿no? Es una superficie caliente que transmite calor a un alimento, por eso se nos dora normalmente por fuera. Otro caso es el horno, que es el aire caliente que se transmite a los alimentos. Esto también hace que suban de temperatura, o el grill, que sería una irradiación. Estos son los sistemas tradicionales. El microondas funciona un poco distinto. Estas microondas interactúan directamente con las moléculas polares, las moléculas que están cargadas positiva y negativamente. Estas moléculas, al recibir estas microondas, se van alineando porque va cambiando el sistema positivo y negativo del magnetrón que genera las microondas, y este movimiento genera calor. Este calor se va transmitiendo al resto de moléculas contiguas y así es como se cocina el microondas. La principal virtud que vamos a encontrar en el microondas es el ahorro de tiempo. Por ejemplo, ¿no?, podemos estar hablando que una pieza de brócoli se cocina en la mitad de tiempo que si lo hervimos. Ligado a esto, el tema de la practicidad. El microondas es muy cómodo porque no hay salpicaduras, el proceso es muy fácil, es abrir, añadir el alimento que queramos y volver a poner. También el tema de la seguridad, es un sistema donde no hay tanto riesgo del fuego directo, de estas quemaduras. Sí que tenemos que ir con cuidado, que cuando salen los alimentos obviamente están calientes, y también energéticamente el consumo es más bajo, y al trabajar con tiempos también cortos, a nivel de sostenibilidad se puede destacar como un beneficio, una virtud del microondas. Uno de los primeros criterios que tuvimos en cuenta es que queríamos hacer comprender a la gente que el microondas sirve para cocinar. Para ello decidimos incluir el mayor número de grupos de alimentos que se pudiesen cocinar correctamente en el microondas. Por ejemplo, veréis que se incluyen desde verduras, pescados, carnes, tubérculos, también cereales, que no es tan habitual, y obviamente postres. Las elaboraciones están equilibradas entre algunas muy sencillas, muy rápidas para el día a día, y también algunas con un puntito más sofisticado, que nos va a permitir pues poder avanzar un poco más en nuestra técnica culinaria en el microondas. Ya veréis que el microondas, una vez empiezas, cuando ves que es tan práctico y tan fácil, te sueles animar. Luego también hemos intentado hacer un balance entre recetas conocidas aquí con también algún punto, ¿no?, de alguna cocina un poco más oriental, ¿no?, o fuera de nuestra cultura alimentaria. Como el microondas sirve para cocinar, obviamente podemos cocinar cualquier cosa, pero hay ciertos alimentos que van a ser más interesantes de cocinar en el microondas que otro. Si hacemos un símil con otros utensilios de cocina, tenemos una sartén donde obviamente podemos hervir, pero nos va a ser más cómodo hervir en un recipiente alto. El resultado va a ser más óptimo. Pues en el microondas igual. Por ejemplo, en el caso de una tortilla de patatas, podemos cocinar en el microondas simplemente el pochado del aceite y la patata para agilizar, porque esto nos va a permitir que en la mitad de tiempo tengamos nuestra base de la tortilla, y una vez lo tengamos pochado podemos hacer dos cosas: o traspasarlo a una sartén y terminar la tortilla en la sartén, con lo que vamos a obtener un puntito dorado, este aroma maillard que nos gusta, que el microondas no nos va a dar,
O bien podríamos terminar directamente en el mismo sitio donde hemos elaborado la cebolla y la patata pochada del microondas, añadir los huevos batidos y terminarla allí. Os prometo, porque lo hemos hecho aquí, que la gente es prácticamente imposible diferenciar si el pochado lo has hecho en cocina tradicional o lo has hecho en microondas, y nos hemos ahorrado de pasar de 15 minutos quizás a 6 minutos. Y en el caso, por ejemplo, de cereales como los arroces, podemos poner el agua, el arroz, y lo dejamos en el microondas con algún utensilio, si puede ser específico, para que no se nos vierta toda la espuma. Lo dejamos allí y mientras podemos hacer cualquier otra cosa, porque dentro del microondas se nos va a cocinar perfectamente. Cuando nuestros alimentos están frescos y contienen principalmente agua, se calientan de una forma más homogénea. Pero ¿qué sucede cuando estos alimentos ya los hemos cocinado, los hemos conservado y los queremos volver a calentar? Contienen menos agua, con lo cual, ¿qué se tiene que hacer? Tapar y añadir algún líquido que nos ayude a aumentar esta cantidad de agua para que sea más homogénea, y obviamente tendremos que mezclar al final de la cocción o durante el recalentado para que nosotros manualmente podamos hacer esta transferencia del calor entre las diferentes partes de nuestros alimentos. Y igual que es recomendable tapar, también es imprescindible conocer que no todos los materiales son aptos para cocinar en el microondas. Es muy importante siempre revisar que haya una indicación que nos diga, en el caso de los materiales tipo plástico, que es apto para cocinar en el microondas, o bien usar materiales tipo de cerámica o pirex, que es un tipo de vidrios específicos para cocinar en el microondas, ya que si aplicamos temperaturas y estos plásticos no están aptos para cocinar en el microondas, parte de su composición podría pasar a nuestros alimentos y nosotros los ingeriríamos. Por ese motivo es muy importante siempre revisar qué tipo de material estamos utilizando para cocinar en el microondas. En el microondas hay tres cosas que son muy importantes. La primera es conocer la cantidad de producto que estamos cocinando. El microondas aumenta el tiempo de cocción según la cantidad de producto que quieras cocinar. No es lo mismo una pieza de pescado, que nos va a tardar un minuto y medio, que 2 piezas de pescado, que van a ser unos 2 minutos y medio. El libro dispone de unas tablas de cocción que indican, según el peso del alimento, el tiempo que se tarda en cocinarlo. La otra es que es muy importante intentar cocinar tapado. Como hemos comentado que el microondas cocina según la composición de los alimentos, según el agua que tiene, según las moléculas polares, a veces, y ciertamente, no va a ser homogénea, porque según donde lleguen las microondas, el producto va a estar en algunas zonas un poco más caliente y en algunas zonas un poco más frías. ¿Cómo solucionamos esto? Tapando conseguiremos que el vapor que se genera dentro del microondas se retenga y no solo estemos cocinando a través de microondas, sino a través del vapor que se nos está generando. Aceleraremos la cocción y la haremos más homogénea. El tercer consejo es, cuando saquemos el plato del microondas, una vez lo hayamos cocinado, es intentar dejar un minutito de reposo para que se termine de cocer sin aplicar una sobrecocción de más tiempo en el microondas. Sobre todo esto es bastante recomendable en carnes, pescados y cereales. El primer motivo es que nos va a permitir introducir una dieta equilibrada, porque podemos cocinar cada día todo tipo de productos frescos y fáciles de una forma muy ágil y muy rápida. El segundo motivo también nos puede ayudar a que nuestra dieta sea suficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nos permite controlar muy bien el tema de las raciones. No vamos a hacer un pastel que no tendremos que ir comiendo durante los 7 días de la semana, sino que nos hacemos caprichos, ¿no? Esas porciones justas, pero sin tener que alargar, ¿no?, el consumo de este producto a lo largo de muchos días. Y finalmente, el microondas nos aporta seguridad y practicidad. Al estar cociendo los alimentos en el microondas, no tenemos que estar atentos a esta cocción, podemos estar realizando cualquier otra tarea o incluso cocinando cualquier parte complementaria de nuestra comida, y hacerlo de una forma segura, es decir, sin quemarnos, sin salpicaduras, sin preocupaciones al fin.